Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 12 de abril del año 2024. Ustedes saben que estamos en el espacio de conmemoración de la insurrección de abril, una gesta autoconvocada del pueblo de Nicaragua que demandó la salida del dictador Daniel Ortega. Pero en esta ocasión vamos a darle continuidad. Ustedes recordarán aquel programa que hicimos con José Antonio Peraza sobre la cultura política nicaragüense. Bueno, esto es la continuidad de aquel programa, pero esta vez José Antonio va a disertar sobre las concepciones políticas que tienen los grupos en Nicaragua. ¿Y cuáles grupos? Pues los grupos que tienen una vocación de poder y que se han venido aglutinando en diversas franquicias políticas, así sean conservadores, liberales, socialcristianos, sandinistas, etcétera. De eso vamos a hablar, de las llamadas derecha y de la llamada izquierda. Ya está con nosotros José Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás, José Antonio? Siempre es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, Sergio. Aquí vos me pones a estudiar y me haces que asumo un montón de cosas que digo, yo no voy a tocar eso. Y para revisar un poco eso, no me gusta, hay este libro que es muy importante. Se llama La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios. Posiblemente este es uno de los, ya está tomando vejez porque lo publicaron en el 2016 y es un poco donde describe cómo funcionan los regímenes autoritarios en el mundo. No es que somos exclusivos de Nicaragua, porque nosotros creemos que Nicaragua es muy especial y realmente Nicaragua se parece a montones de países que hay en el mundo. Lo que pasa es que en América Latina, pues ese tema ha quedado relegado, pero Nicaragua se parece a montones de países que hay en África y en Asia. Y este otro, del cual vamos a tener hoy referencia, que se llama Postsandinismo. Este es un buen libro. Este es un buen libro porque es la reflexión de alguien que hay que tomarlo con cuidado porque es alguien que no vive en Nicaragua y de repente pierde, creo yo, la perspectiva de cómo funcionan las cosas en Nicaragua. Pero sí es importante porque alguien que precisamente por esa distancia que tiene del país puede captar cosas que nosotros que estamos imbuidos no las captamos. ¿Cómo se llama el autor? El autor es Andrés Pérez Baltodán. Andrés, sí. Y es del que estábamos hablando la vez pasada, que básicamente hablé yo más que todo de don Emilio Álvarez Montalbán, que don Emilio dice más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, don Emilio dice cuál es la solución del problema. Y es una solución bien complicada, ¿verdad? Porque hay gente que solo te presenta la descripción que él hace, pero no la solución que él plantea, porque es bien complicada. ¿Cuál es la solución que dice don Emilio Álvarez Montalbán? Don Emilio dice lo siguiente, muy conservadora, ¿no? Dice, Nicaragua es un país y su clase política que tiene valores políticos atrasados. Esa es la conclusión. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice, nosotros, casi dice, nosotros por sí mismos no la podemos hacer. Porque estamos imbuidos de valores atrasados. Entonces, la única manera de superar, digamos, esa incapacidad de gobernarnos, de estructurarnos como nación, de tener autoestima, etcétera, etcétera, es vinculándonos, haciendo una transformación cultural que nos transforme de lo que somos a algo más avanzado. Y para eso tenemos que relacionarnos con un país, con una sociedad y con una cultura que esté adelante de la nuestra. Esa es la solución de don Emilio Álvarez Montalbán. Lo que pasa es que a la gente le gusta leer las descripciones, hay veces casi, ¿cómo se llama? Autoflagelantes de cómo somos. Pero cuando nos dan la solución, no nos gusta. Esa es la solución que da don Emilio Álvarez Montalbán y se pone como el gran... ahora, hay cosas que yo ya he empezado a asumir de don Emilio Álvarez Montalbán,
definitivamente que nosotros tenemos valores atrasados para relacionarnos políticamente. Y yo te oí hablando con Manuel Díaz de cómo se comporta el sandinismo, y eso lo que refleja son valores atrasados. Una sociedad que en 40 años no puede salir, en 50 años no puede salir de un tipo que controla un partido, que hace lo que quiere, que comete abusos, que asesina, y no podemos resolver el problema. Bueno, pero eso ha sido cíclico en Nicaragua, ¿verdad? Por eso, entonces don Emilio lo que te está diciendo es... El Somoza fuerte, tuvimos al Moncada fuerte, tuvimos, sí, ¿verdad? Digamos, el contrapunto de estos, ¿verdad? Que fue Sandino en su momento, y después llegamos a Ortega. Por eso, pero lo que dice don Emilio Álvarez es correcto en ese sentido. Tenemos unos valores para ver la política y para ver nuestra vida diaria. En otras palabras, lo que te está diciendo don Emilio, que yo te lo voy a decir en otras palabras más modernas o más actuales, nosotros tenemos que modernizar nuestra forma de comportarnos en un montón de cosas. Pero nosotros creemos que es que lo que nos provoca esta situación que vivimos cada cierta cantidad de años está fuera de nosotros, no, está dentro de nosotros. Y solo nosotros la podemos cambiar. Nadie puede venir de afuera, a menos que no conquiste otro país y que nos obligue a estudiar y a comportarnos de otra manera. Te cuento que los estadounidenses de alguna manera tuvieron esa idea. Y no lo lograron, y tuvieron 20 años en Nicaragua. ¿Verdad? Llegaron en agosto, si no recuerdo mal, en agosto de 1912 y se fueron el 1 de enero de 1933. Y Nicaragua no cambió porque supuestamente dejaban un país encarrilado, enfocado en su democracia, con un ejército apartidario, y Somoza daba el golpe de Estado 3 años después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 20 años de ocupación y supuestamente de cambio cultural y un montón de cosas no sirvieron absolutamente para nada. Bueno, porque también se da una lucha una lucha de resistencia anti esos valores exógenos que no son nuestros. No, Mira, es que yo lo entiendo eso. Lo que te quiero decir es que la misma solución que te plantea don Emilio Álvarez es compleja. Porque de nosotros, según don Emilio, pues si yo me voy de manera extrema a lo que dice don Emilio. ¿Qué hace, por ejemplo, un hombre como José Santos Zelaya, que va y se educa en París, que asume la ideología liberal, que ahora la vemos, pues, ¿verdad? Y decimos la decimonónica, ¿verdad? Pero en aquel momento era una expresión de modernidad, en aquel momento. Claro, y entonces regresa a Nicaragua y quiere hacerlo y dice que redacta la mejor constitución, en teoría, que ha tenido Nicaragua, pero inmediatamente él la invalida, pues, ¿verdad? Con sus actuaciones. ¿Cómo te explicas eso? Yo lo entiendo porque, a ver, yo no voy a justificar lo que hizo Zelaya, por favor. Pero también te encontrás con una contraparte. Más atrasada todavía. Y pues es lógico. A ver, querían seguir teniendo el esquema de que los muertos que no fueran católicos no podían ser enterrados. La iglesia tenía decenas de propiedades. Había un control total sobre la educación, no era posible divorciarte, Yo no vengo a revivir las luchas del siglo XIX, ni vengo a defender la dictadura de Zelaya porque es lo que menos quiero hacer. Pero es que yo tengo varios libros sobre Zelaya escritos por estadounidenses, que es importante. O sea, que no somos nosotros, porque el problema es que cuando nosotros escribimos es una cosa dependiendo del lado donde estés. Por eso a mí me gusta Pérez Baltodano, porque como tiene la distancia de estar afuera, tiene esa capacidad. Nosotros estamos envenenados de nuestras pasiones políticas que nos nublan la cabeza. Y dice uno de los norteamericanos, ese libro tampoco lo tengo conmigo, pero es importante. Un poco es culpa a Zelaya. Dice, Zelaya fue víctima del sistema político imperante en Nicaragua. Hay veces este sistema político te hace hacer cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene un carácter democrático que yo les he conocido,
pero vos te das cuenta que en la lucha política con Nicaragua, si vos sos muy tolerante, te destruyen. No, o sea, tenés que enseñar los colmillos y tenés que decirle al otro, espérate un momentito, que si pasas esa raya, mira lo que te puede pasar, porque, ¿verdad? Hay veces, por muy civilizado que uno sea, llega un momento en que te encontrás con situaciones, ¿verdad?, que tenés que afrontar. Pero eso no cambia el sentido de que nosotros como fuerza política hemos fracasado. Y analizando a Pérez Baltodano, tal vez entrando en materia de lo que íbamos a hablar, él analiza las visiones políticas ideológicas que hay antes del 18 de abril, porque él hace un blog e invita a la juventud a que escriba en ese blog y da un curso que se llama El poder en Nicaragua, el poder político en Nicaragua. Entonces él empieza a recoger información de los que participan en el blog. Entonces, claro, ahí ya tenés un pequeño sesgo porque es el que ya tiene la capacidad de escribir, pero él hace entrevistas. La cuestión es que él lo que hace, él lo que está analizando es la generación del siglo XXI, los muchachos que están entrando y que están preocupados por la política. Y entonces él se encuentra con dos extremos. O tal vez lo voy a poner de una manera diferente. Él encuentra que en los sandinistas y los antisandinistas hay como dos niveles. Está el sandinista no racional y el sandinista que sí razona porque es sandinista. Y está el antisandinista que no razona porque es antisandinista y el antisandinista que sí razona porque es sandinista. Entonces, ¿cuál es la tesis de él? Que yo la compro en este sentido. Es lo que dice, este pensamiento que está aquí, que hay uno un poco más avanzado y uno menos avanzado, corresponde a la manera en que se ha hecho política en el siglo XX. Y después lo podemos analizar cada una de las tendencias. Y entonces él plantea, por eso el libro se llama Post-Sandinista, porque él dice, para que Nicaragua avance en esta coyuntura, está hablando que él está escribiendo a mediados de la década pasada, 2012, 2014, 2013, no recuerdo bien. Lo que nosotros necesitamos es una generación post-sandinista, o sea, que supere todo ese atavismo que hemos vivido en el siglo XX. Y yo compro esa tesis. Y de alguna manera, abril significó para mí eso. Fue un intento de hacer un cambio en este país de otra manera. Pero ¿qué sucedió? Y ahí volvemos al tema de Zelaya, y no estoy comparando a Zelaya con Daniel Ortega en lo más mínimo. El sistema político de los caudillos, en este caso Daniel Ortega, dio al traste algo que pudo haber sido mucho más fácil, mucho más sencillo de que nuestra nación entrar en la modernidad. Para mí, el 18 de abril es el inicio del siglo XXI políticamente para Nicaragua. Correcto eso. ¿Verdad? Es decir, señores, ustedes han estado enfrentados durante 200 años y nosotros queremos hacer esto de otra manera. Lo que pasa es que nos equivocamos con el monstruo que tenemos ahí arriba. No lo interpretó. Sí. Y además de eso, nos equivocamos en el sentido de creer de que esa manifestación, usando los términos de don Emilio Álvarez Montalbán, de atraso en valores, en humanidad, en un montón de cosas, iba a interpretar de que aquí queríamos una transformación. No, ahí se salieron todos los fantasmas que venimos acarreando de hace 200 años. Y ahora estamos bien pegados, ¿verdad? Porque hay gente que sigue patinando en eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Pérez Baltodano? Hablemos primero de los irracionales. ¿Qué dicen los antisandinistas? Te lo voy a resumir en una frase. Sandinista bueno y sandinista muerto. Aquí no hay solución. Esto es una representación del mal y por lo tanto yo voy a apoyar a todo aquel que ataque a cualquier vestigio de sandinismo.
Esa es la posición. Y ahí está recogida. Él te da un montón de ejemplos de lo que él recogió en el blog. ¿Verdad? El sandinista dice... El todo sandinista y esto. letrado. ¿Ah? El sandinista y letrado. Acordate que hay dos Sí, por niveles. eso, entonces vamos a lo mismo. El sandinista no es letrado, sino y que no razona No. su posición, Ok, simplemente sí. la justifica. Entonces, ¿qué dice el sandinista? Estos tipos son un montón de gente que está aliada con poderes extranjeros, ¿verdad? Que no nos deja a nosotros, digamos, hacer nuestra revolución o lo que ellos entienden que es eso, que nunca lo explican. Ninguno de los dos explican nada de eso. Porque los otros hablan de democracia, pero mencionan una palabra y eso no tiene ninguna importancia. Entonces, para esos que no razonan, entonces, todo aquel que critique al FSLN y al comandante es un depravado, es un corrupto, es alguien que está aliado a poderes extranjeros, es alguien que está conspirando y es alguien que te va a impedir que vos salgas de la pobreza y que salgas del oprobio y de los maltratos que supuestamente alguien te está haciendo. Te estoy poniendo la caricatura de los que no razonan. Su visión ideológica no va más allá, que yo pertenezco a este grupo, este es el grupo que me ayuda en el caso del sandinismo no razonado. Y en el caso del antisandinista, es el sandinismo representa el mal y es el que nos ha impedido a nosotros tener una patria donde podamos gozar, donde podamos disfrutar, donde podamos tener paz, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros piensan casi igual. ¿Cuál es la característica? Dice Pérez Baltodano. Normalmente los párrafos son muy cortos, llenos de un montón de adjetivos y sin ningún razonamiento. Prácticamente el otro es un malvado al cual yo tengo que controlar, matar o destruir. Básicamente eso. Lo estoy caricaturizando, pero eso es básicamente. Después viene el antisandinista que sí razona. Y el antisandinista que razona básicamente lo reduce a dos cosas. Yo quiero libertad. No explica qué es eso, pero yo quiero libertad. ¿Verdad? Yo quiero Estado de Derecho. Y yo voy a apoyar a cualquiera que me violente la estabilidad de la que yo quiero gozar. ¿Verdad? Entonces, básicamente, su caballito de batalla es el sandinismo está opuesto a la ley y el sandinismo está opuesto al Estado de Derecho. Yo quiero ley y Estado de Derecho para que me los controle y para que dejen que yo viva la vida tranquila. Normalmente son personas de clase media que tienen cierta, digamos, estabilidad en su vida y que por lo tanto quieren que ese nivel de vida no se altere, no se complique. No explican que para ellos es democracia, que para ellos es libertad. Son muy flojos a nivel conceptual de lo que quieren, de lo que piensan. Básicamente para ellos el sandinismo representa un enemigo a sus posibilidades de vivir con tranquilidad, con estabilidad, para poder desarrollarse. Ahora vamos al antisandinista, perdón, al sandinista que razona. ¿Cómo ve el mundo? Básicamente es muy simple, simplísimo. Ninguno de los otros, salvo el sandinismo, me va a dar justicia social. Se va a encargar de los más pobres. Por lo tanto, la ley para mí se vuelve un estorbo en la medida que no me permite que sigamos trabajando en contra de la pobreza. Y lo único o el único que me garantiza, digamos, la lucha contra la pobreza es Daniel Ortega y el sandinismo. Por lo tanto, las cuestiones constitucionales y legales quedan en segundo o tercer lugar, porque lo que importa es mejorar las condiciones de la gente. Y cuando Ortega se vuelve gobierno, exageran los logros y empiezan a decir, nunca antes había visto en este país el desarrollo que hay, hasta que llegó el comandante. Y lo que dice Pérez Baltodano es correcto. O sea, en un país donde nunca has visto casi nada de desarrollo, cualquier cosa que vos mostres se ve como un gran desarrollo. Sin embargo, sí reconoce Pérez Baltodano que hubo alguna atención a ciertos grupos vulnerables
que por muy poca que fuera la gallinita, el chanchito, la bequita, para cosas muy modestas, es tal el grado de deterioro de los sectores más pobres. Estamos hablando del 20, en ese momento, hablando del 27% que no comía. Estamos hablando de 1,5 millones de personas, ¿verdad? Porque los datos son alarmantes, ¿verdad? Estamos hablando que en Nicaragua había en ese momento, cuando escribe eso, Baltodano, no sé ahora cómo está, porque lo han maquillado, aunque eso lo da el PMA, Programa Mundial de Alimentos. En ese momento la desnutrición era del 27%. Estás hablando de 1,5 millones de personas. En aquel momento. Quiero regresarme a dos cosas. Fíjate que cuando vos estabas hablando de esta clasificación que propone Pérez Baltodano, esa misma se puede aplicar para el somocismo, antisomocismo. Sí. En su estructura básica. Pero quiero ir más allá, que lo torno un poco más complejo en el análisis. Yo ayer tuve a Manuel Díaz acá, y él me hablaba del sandinismo, ¿verdad? Y yo traté a la luz de la historia de decirle que el sandinismo pasó por diversas etapas, que no es un sandinismo, ¿verdad? Que como nació así se quedó, pues transitó por varias etapas hasta que Daniel Ortega se quedó con los sellos de ese partido y salieron sus compañeros de armas, etcétera. Entonces, se habla de un solo sandinismo, pero en dos estructuras, ¿verdad? Confrontadas inclusive. Me refiero a los renovadores sandinistas que ahora se llaman UNAMOS. Te estoy hablando, ¿verdad? Ateniéndonos al tema, las concepciones políticas que tienen los grupos partidarios. Entonces, se torna muy complejo cuando uno examina esta propuesta de Pérez Baltodano con estas dos decisiones, con esta decisión que tiene la matriz original, que es el Frente Sandinista, y estos otros grupos. Y le decía a Manuel, a partir de un año específico, 90, que marca ya indiscutiblemente pues, la caída del sistema socialista europeo, la derrota electoral del Frente Sandinista, y eso más, eso da como resultado pues esta salida de estos viejos militantes del FSLN, y Ortega se queda con un partido que empieza a configurar a su medida, a su gusto y antojo. Y ya después lo viene estructurando hasta llegar a esto que ahora tenemos, que es un partido FSLN familiar, pues, ¿verdad? Y totalmente subordinado a lo que decida la pareja, ¿verdad? Ahí no hay discusión, ahí no hay asamblea sandinista, ahí no hay consulta, es lo que ellos decidan. Y depende las decisiones de qué lado de la cama durmieron y con qué pie se levantan cada uno de ellos. ¿Cómo aplicar esta propuesta de Pérez Baltodano con este fenómeno? Pero bueno, mira, podríamos decir lo mismo a eso. Los partidos de la llamada derecha, los liberales, por ejemplo, el otro foco, Arnoldo Alemán, ¿verdad? Con la salida de una serie de personeros que eran militantes del PLC y pasaron a ser, pues, Vamos con Eduardo, Partido Liberal Independiente, etcétera. No son etcétera. lo mismo. Yo vi ese programa que hiciste con Manuel Díaz y si hubiera estado, hubiera intervenido, pero pues no estaba. Mira, yo dije en la cárcel, porque a mí me interrogaban mucho sobre el futuro del sandinismo. Algo vieron ellos en mí, no sé si con los otros, pero algo. ¿Qué hacíamos con la juventud? ¿Qué hacíamos con el partido? Me sentía yo como un militante tratando de extraerle las soluciones. Si eso llegó a la señora, estoy segurísimo que nunca, pues, pero parece que había gente interesada en preguntarme cosas. Y no te planteaste, ¿verdad?, que eran intereses particulares de ellos para saber cómo iban a quedar yo creo que sí, en el gran juego de ajedrez. Diciendo, porque un día me pasaron entrevistando una semana sobre la educación, qué podíamos hacer. Un día me pasaron como 10 días preguntando de cómo recuperar a la juventud. Así me dijeron.
Dicen que el Frente Sandinista ha perdido a los jóvenes. Diga, ¿usted cómo cree que se podrían recuperar? Me pasaron preguntando como 10 días eso. Entonces te pasaste a ser el ideólogo. El ideólogo de la cárcel. O sea, lo que te estoy diciendo no lo estoy diciendo por vanidad, por favor. No lo miré como vanidad, pero nos preguntaban. Y no te pagaron. Todo no me pagaron. No me pagaron. Y unas tonterías. Y apuntaban todo, ¿verdad? Lo apuntaban. ¿Qué hacían con eso? Yo no sé. Pero entonces, mira, yo les decía a los muchachos lo siguiente. Miren, muchachos, porque la mayoría eran jóvenes. No tan jóvenes, pero hombres de entre 30 y 40 y hay veces menos. El mejor signo de que hubo una escisión y hubo un cambio, y vuelvo al cambio de siglo. El cambio de siglo no se dio, porque Nicaragua es una sociedad muy atrasada. El cambio de siglo no se dio en la primera década, se dio en la segunda. ¿Estamos claros de eso, verdad? Perfecto. Ok. Sí. Mientras que el siglo XIX no fue en el siglo XX, fue en 1893, con todos los clavos que sostiene. ¿Correcto? Finisecular. Sí. Entonces, ¿qué fue? Miren, les digo yo. Vean que los dos partidos que se escindieron tuvieron que cambiar de nombre. Y les decía yo, para mí ese es el mejor indicador de que hubo una bifurcación. Yo recuerdo cuando a mí el antiguo MRS me hizo una consulta y yo les dije, y eso se lo podés preguntar a Margarita Vigil, eso fue en el 2011, que después de la elección de don Fabio, yo hice unos focus group en Managua y el MRS en algunos sectores apareció muy bien. Y entonces Margarita me pregunta, Peraza, ¿vos no nos harías? O sea, ellos querían hacer unos grupos focales para ver el tema del MRS en el contexto de Vamos con Eduardo y todo este tipo de cosas. Entonces yo hablé con Margarita y le dije una cosa, Margarita, ustedes deben de cambiar el nombre de ese partido si quieren tener aliento. En ese momento eso era era un anatema, eso no se podía tocar. ¿Verdad? Después de abril, las mismas bases, lo que ellos me han contado del MRS, le empiezan a decir, nosotros no queremos tener ese apellido, y la misma gente empieza a presionar para quitarle nombre. O sea, es la misma juventud el MRS la que le dice, quitémosle ese nombre, porque eso a mí me lacera. O sea, hay un problema ahí. Y yo creo que ese cambio de nombre eso venía dándose desde antes, pero es como una bifurcación. Aquí ya vamos por otro camino. Y lo mismo pasa con el liberalismo. ¿Verdad? Cuando se sale todavía Eduardo, que se mete al PLI tratando de recuperar esa tradición, y hay los problemas dentro del PLI, cuando se plantea el nuevo partido, yo recuerdo, no sé dónde estaba yo, creo que estaba Eduardo en algún lugar, y alguien dijo, ¿por qué no vamos a llamar liberal? Y en realidad tenían razón. Había que quitarse eso para poder seguir adelante. Si eso va a tener, digamos, preponderancia histórica, eso lo diré el futuro. Pero un signo de que ahí cambiaron las cosas es cuando vos te ves obligado a cambiarte del nombre. Porque ya el nombre te causa escozor, ya el nombre ya no lo asumís como lo asumía Arnoldo Alemán, y como hay algunos liberales todavía que vuelven, hay que construir el partido. Oís a Álvaro Somoza. Álvaro Somoza está en un mundo que no es el de Nicaragua. Él posiblemente no lo comprende así, pero eso de revivir el Partido Liberal, yo creo que poder revivir un partido que tenga ideales liberales, pero construir un partido liberal nacionalista, liberal constitucionalista, que va a llevar la vanguardia, yo lo veo muy, pero muy difícil. Entonces, para mí hubo una bifurcación ahí clarísima, y te vuelvo a repetir, políticamente entramos en el siglo XXI el 18 de abril del 2018. Esa es mi tesis. Ahora, ¿cuál es el problema de interpretar al sandinismo? Y eso lo voy a hacer chiquitito. Sandino nunca fue marxista. Nunca. Sí, primero ni lo entendía.
Y ahí están sus famosas entrevistas con aquel periodista famoso español que se llama Belaigostía, algo así, yo nunca lo puedo pronunciar. Yo tengo el libro lo y dijiste está muy bien. clarísimo donde él le dice, aquí vino la Liga de Comunistas Mexicanos a tratar de convertirle y yo les dije que no y se tuvieron que ir. Ahí lo dice él clarísimamente. Y él se declara liberal hasta el último día de su vida. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, Sandino nunca fue marxista, porque además no lo entendía ni nunca lo leyó. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El Frente Sandinista nunca fue sandinista, era marxista-leninista. Yo me acuerdo escuchar una entrevista de Tomás Borges, donde él se le salió y dijo, bueno, es que cuando nosotros nacimos, nosotros nos íbamos a llamar Frente de Liberación Nacional. Y el que tiene la sabiduría o el olfato político es Carlos Fonseca porque necesita un héroe. Y solo había uno. Y no había otro en ese campo, en ese momento, en la lógica, ¿no? Y entonces le pone sandinismo. Y una vez le preguntan a Tomás Borges en esa misma entrevista sobre un tema específico del sandinismo. Y dice, bueno, es que como yo nunca he leído eso. O sea, un sandinista que dice que nunca había leído a Sandino. Eso lo oí yo hace como 30 años, en una entrevista. Entonces, vuelvo. Yo te recomendé un libro que se llama La hoz y el machete. Lo venden en la Universidad Estatal a Distancia. Creo que está libre en internet, lo puedes buscar. Es de, ¿cómo se llama? Ya te digo el nombre, se me volvió a olvidar. Ya te lo digo, si ahora no me voy sin decírtelo. Rodolfo Cerda Cruz se llama. Hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista en Costa Rica. El segundo de Manuel Mora Valverde. Estudió en la universidad, estudió en la URSS, estudió en la Sorbona y fue profesor de Oxford. Pues te estoy diciendo quién es. Él cuando analiza el movimiento sandinista dice, al final las ideas de Sandino eran dos. Una, que la construcción del canal se hiciera con recursos de países de América Latina y que Estados Unidos no tuviera injerencia. Y la irrestricta independencia como nación de Nicaragua. Básicamente serán las dos reivindicaciones de Sandino. Lo otro era lo que los marxistas o la gente del APRA fue incorporando y que Sandino tampoco lo rechazó. Pero en el plano externo, ¿verdad? Pero acordate de su... bueno, las cooperativas de y la eso cooperativa, sí. Eso sí, y él lo toma de los mexicanos y en el eso sí estamos agrarismo, claros. del agrarismo Pero no mexicano. es, pero es que la gente quiere, es que el sandinismo, dice, el sandinismo piensa así. Las ideas del sandinismo son bien limitadas. Eso es una falsedad. Eso que ellos dicen sandinismo es marxismo, leninismo. Y ahí es donde hay una gran confusión. Gente que todavía no logra separar esas dos cosas y las revuelve. Por ejemplo, yo he visto a los sandinistas lo incómodo que se ponen cuando vos le sacas las entrevistas, pero si Sandino dijo esto, ¿y de qué te asustas? ¿Verdad? Ahora lo quieren volver un intelectual. Esas cartas no las escribía Sandino. Las que escribía Sandino eran las que son simples, donde hablan de teosofía, donde hablan de electricidad, donde hay que va a haber un mundo donde todos vamos a ser hermanos. Esas sí son de él. Pero las que tienen cosas específicamente sociales y políticas no las escribía él, las escribía Farabundo Martí y Jorge Pavletich, que era un miembro del APRA destacado que vino a combatir a las montañas de Nicaragua. Y Rodolfo Cerda Cruz, en un artículo que hace excelente sobre eso, te da todos esos datos y analiza 3 sociedades, por eso vale la pena. Analiza la Costa Rica de esa época, analiza El Salvador y analiza Nicaragua. Y por ejemplo, ahora que se ha venido a la discusión, que están en unos artículos de cierto autor, donde dice que Sandino creía en la electricidad y en el magnetismo, es cierto. Pero todas las élites de Centroamérica creían en eso. Y Maximiliano Martínez, el dictador salvadoreño, utiliza esas mismas ideas
para acabar con los comunistas y matar. Unos dicen que 14,000 campesinos, otros dicen que 21,000, otros dicen que 30. Cualquiera de los tres números es espantoso, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que no fueron 30,000. Ah, bueno, pues fueron 21,000. Es terrible. Y hay gente que te dice, no, es que no fueron 21,000, fueron 14. Ah, bueno. Hay que reconocer que la teosofía estaba bastante asumida por los grupos de poder en ese momento. Claro. Y los entonces, masones, por ejemplo, de Madame Martínez Blavatsky dice que él está matando cucaracha, que él no está matando, que él está matando cucaracha. Comunistas, cucaracha. Y yo no me voy a meter en la discusión de si esa revuelta era correcta o no. Lo que yo estoy diciendo es que hay que ponerse en el contexto para ver qué era el sandinismo. Y el sandinismo nunca fue marxista. Era una expresión, digamos, más radical del liberalismo. Y Sandino se declaró liberal hasta el último día de su vida. Y él va a la Loma para entrevistarse con Juan Bautista Sacasa, porque él quiere llegar a la paz y él quiere integrarse, supongo yo, a su partido, que es el que le espera que lo lleve al poder en unas elecciones cuando se den las condiciones para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlos Fonseca, que se da cuenta de que necesita un héroe nacional, utiliza, rescata, manipula, lo que vos querrás decirle, y le mete a algo que estaba totalmente excluido, porque la gente ya ni se acordaba de Sandino, y lo mete. Y muchas de las tendencias marxistas-leninistas del Frente Sandinista rechazan a Sandino. Lo que pasa es que se impone, digamos, la perseverancia y el carácter de Carlos Fonseca. ¿Cómo llegamos al hito histórico? Los nicaragüenses de esa escisión de la cual hablaste, donde surge un movimiento renovador sandinista y deja a un partido FSLN a la cabeza Daniel Ortega con los sellos oficiales de ese partido reclamando la ortodoxia, es decir, la concepción marxista-leninista de la historia. Pero los que menos tienen, a ver, yo no soy un experto en la historia del sandinismo porque soy honesto. Muchas veces a mí me molesta porque hay mucha idealización, ¿verdad? Entonces yo la reviso, pero cuando los oigo hablar, cuando ya se transparentan, ¿verdad? Y sacan su corazoncito, ahí está ese corazoncito, ¿verdad? Que quiere, yo los llamo hay veces los 20 de julio, porque están ahí, ¿verdad? Ellos quieren volver a, como decir, volvemos ahí, vamos a hacerlo todo bien. Desgraciadamente la historia no tiene retroceso en ese sentido, ¿verdad? Puede tener retrocesos como los que tenemos nosotros cíclicos, pero no en eso, ya no te podés volver. ¿Por qué? Porque ya te hiciste viejo, ya cometiste errores, ya hiciste un montón de cosas. Y eso lo hablé mucho con Hugo Torres, porque yo tuve 3 semanas con Hugo Torres y hablamos montones de cosas. Entonces Hugo Torres me decía, un gran error de la revolución, me decía él. Estoy hablando palabras casi textuales. Fue el proceso de cubanización, me dice. Perdimos todo estoy hablando lo que él decía, ¿verdad? Perdieron el timón, perdieron la frescura, y entonces lo único que queríamos era parecernos a los cubanos, gravísimo error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sandinismo hay gente, en eso sí yo se lo compro a Manuel Díaz, se da cuenta de que ese no es el camino. Y en eso es lógico que tienen que ser expulsados. Ahora, la ortodoxia que se queda es la ortodoxia de la dictadura, porque esos no son marxistas-leninistas. ¿Quién te ha dicho? No, ¿vos crees que Daniel Ortega algún día se ha leído la ideología alemana o se ha leído El Capital, por lo menos en contribución a la crítica a la economía política, o se ha leído El imperialismo, fase superior del capitalismo, o se ha leído el manifiesto comunista? ¿Vos crees que Daniel Ortega algún día se ha leído un libro de eso? Tal vez el manifiesto comunista. Tal vez lo leyó hace 50 años, pero de que Ortega sabe... Recordad que la figura principal de donde se nutrían eran las obras de Marta Harnecker, pues, sí, que era una estudiosa que condensaba y entonces eran manuales, pues eran manualistas. Ahora, había más estudio en la estructura. O sea, a ver. Había más lectura en
en los equipos organizados del Partido Socialista. El único que yo sé, muy típico, pues. de los guerrilleros, pues, que eran guerrilleros que estaban en la lucha, el único que yo sé que sí leía los textos en alemán porque había vivido en Alemania era Eduardo Contreras. Sí, que parece, yo no soy experto en el sandinismo, pero parece que era un cuadro extremadamente destacado, un hombre de muchas calidades. Pero cuando vos oías, Tomás Borges era muy buen orador en el sentido de sacar emociones, pero era un tipo vacío, pues, de lectura. Ya lo veía vos que era... A ver, de los comandantes, ¿cuál? A ver, Ortega, nulo. Humberto, un poco más intelectualizado, pero tampoco gran luminaria. Modesto, muy retraído. Bayardo, inteligente, pero no creo que tenga un amplio dominio conceptual, teorético del marxismo. A ver, ahí el único más intelectualizado y que tiene una obra que vale la pena por lo menos revisar. Jaime Willock. Jaime Willock. Que cuando nosotros hablamos de la versión, no de la élite, sobre el problema del subdesarrollo y el atraso en Nicaragua, ¿te acordás que vos me hiciste la pregunta? Y la visión desde los que sufren, digamos, los desacuerdos y las aspiraciones y los exabruptos de la élite, de alguna manera, Jaime Willock recoge algo de eso en uno o dos de sus libros. Por ejemplo, imperialismo y dictadura, ahí hay varios elementos importantes. Las raíces indigenistas de la lucha antiimperialista en Nicaragua, ahí hay elementos. No es que yo estoy diciendo que yo me creo todo lo que dice ahí, pero ahí hay elementos importantes de interpretación de ese otro lado. Porque, a ver, yo te he dicho que yo quiero ser más político. Claro. Pero a mí me encantan los libros. Y yo creo, volvemos a lo mismo, no me quiero Sos más intelectual, vos serías un político ilustrado. A mí me encanta leer sobre mi patria. Yo lloro cuando estoy leyendo las cosas. ¿Por qué? Porque dije, Bueno. ¿cómo es posible que tuvimos esta oportunidad y no la... ¿Cómo es posible? Digo yo, y me lamento, y qué barbaridad, y cómo es posible. Y llega un momento en que es frustrante, porque decís, oh, pero, ¿cómo es posible que volvamos a cometer una y otra vez los mismos errores, las mismas cosas? Perdón, te escucho. No, yo te decía, está bien esta digregación que hiciste sobre el sandinismo, ¿verdad? Es válida. Yo, como te digo, no soy un experto, pero solo concluyo. Es un aporte interesante. Ajá. El cambio de nombre para mí, tal vez algún día hago un artículo, pero tendría que entrevistar a los principales líderes, tanto de Ciudadanos por la Libertad como Hoy Unamos, para encontrar ese clic. ¿Qué fue lo que hizo de que el nombre ya, esa camisa, ya no me sirve? Es la identidad, hombre, la identidad de la organización. Para darle identidad propia tienen que recurrir a un nuevo nombre, pero eso es parte de un proceso. Ahora, ¿cómo están estas concepciones políticas que tienen estos grupos partidarios en Nicaragua? Todavía los conservadores ahí están y quieren agruparse y hay gente que defiende el conservadurismo. Pero yo no le veo, por ejemplo, ¿cuál es? A ver, el liberalismo y el conservatismo están en la calle en este sentido. Y ahí podemos retomar lo que vos decís que dijo Enrique Sáenz, porque yo no lo he escuchado, pues, pero yo no dudo que vos me estás diciendo la verdad. A ver, yo entiendo que si yo soy un partido X, por ejemplo, el conservatismo, yo tengo que plantear una posición desde la historia, desde las tradiciones de Nicaragua, que me aporte el conservatismo para transformar Nicaragua y que deje de ser la sociedad que ha sido. En ese sentido, don Emilio Álvarez Montalbán tiene razón. Era de avanzada, nosotros sigamos siendo lo que somos, no hay posibilidad de cambiar. Es que ese es el punto. Pero hay conservadores que en su esencia, y no se llaman así, pero tienen su franquicia o tenían su franquicia en Nicaragua y tenían a 2, 3 fulanitos que le hacían
que le daban juego a esto, y era mantener el status quo de los 200 años de dominación de las élites económicas de Nicaragua. Pues. Bueno, pero esa es la propuesta. Yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, don Emilio Álvarez Montalbán, que no, en el fondo no era querido dentro del conservatismo, pero ahí está la tesis de don Emilio Álvarez Montalbán, ahí está clara. O sea, porque si yo soy un conservador, es que eso es lo que yo no entiendo, porque a ver, si yo soy sandinista, que no lo soy, yo me voy a ver qué fue lo que dijo Sandino, porque mucha gente dice que Sandino dijo un montón de cosas que nunca dijo, o que las dijo de otra manera. Entonces, cuando me dicen, en los 80, cuando me decían que Sandino, estaban hablando de marxismo-leninismo, no estaban hablando de sandinismo. Entonces me hubieras dicho mejor, Marx, Lenin, Mao y todos los que le vienen atrás dicen esto, o el editorial Progreso de la Unión Soviética dice aquí en estos manuales tal cosa. Pero eso no es sandinismo. Y vuelvo a lo mismo, el sandinismo no es que tiene grandes ideas, todo lo contrario, ideológicamente es pigmeo. Yo escribí un artículo hace como unos 10 años, donde yo dije que la virtud de Sandino era que era un hombre sencillo y letrado. Y yo le compro esa frase a Sergio Ramírez, pero esos hombres sencillos y letrados en los momentos difíciles tienen derecho a decir qué piensan de su país. Claro. ¿Verdad? Claro. Eso no se lo puedes negar. No, y además está en la proclama de San Albino, pues. Sí. El hombre que de su patria no exige un palmo, un pedazo de tierra, ese sí es Sandino. Ese sí es Sandino. Es decir, yo voy a usar la frase horrible que hablamos, ¿verdad? Yo que soy un indio, yo tengo derecho a decir qué es lo que yo quiero para mi patria. ¿Y por qué se lo vas a negar? Bueno, esa ha sido la lucha, porque los caudillos se encargan de negarlo. Así. Bueno, mira, nos queda muy poco tiempo, pero a mí me gustaría... Esos temas son para ahora, ¿verdad? Yo lo sé, pero yo lo sé. Si vos sos el que te corres, porque la audiencia ahí está siempre. Mira, lo que pasa es que siempre me preguntas cuando me acaban de mandar un montón. Por eso te dije, me llamaste y yo te dije, dale, hagámoslo, porque si no, después ahorita voy a hacer un montón de cosas. Mira, y no te miento, aquí tengo un montón de informes de Freedom House, que fui a Freedom House, y me mandaron el mapa del desarrollo de la democracia en el mundo. Ahí está Nicaragua, en rojo. ¿Verdad? Qué vergüenza. Jodido, no salimos de eso nunca. ¿Cómo ves estas discusiones derecha-izquierda? Mira, hay una discusión que eso va a salir pronto, pero yo no voy a hablar de lo que no ha salido, porque yo no soy presente. A ver, yo sí creo que es necesario que los partidos políticos tengan un referente ideológico sobre lo que creen que es el Estado, cuál debe ser la participación de la sociedad civil, cuál debe ser la relación Estado-sociedad. Eso es vital, que una propuesta política y económica la tenga claro. Por ejemplo, yo tengo claro de que no podemos tener un Estado totalmente paternalista que esté regalando cosas, yo en eso estoy claro. Pero yo estoy clarísimo que el Estado debe tomar en cuenta y debe ser su responsabilidad que todas las personas que tienen menos de 18 años vayan a la escuela, que reciban una educación de calidad, que tengan oportunidades y que la misma vida vaya determinando cuáles son las capacidades, hasta dónde poder llegar y dependiendo de tus capacidades. En ese tema yo creo que el Estado tiene que tomar un papel. Y ahí podemos entrar en un montón de discusiones, ¿verdad? ¿Hasta dónde debe entrar el Estado? No debe entrar. Por ejemplo, yo veo liberales, ¿verdad? Que ponen a Carlos Alberto Montaner como su gran ideólogo. Yo fui conocido y hablé muchas veces con Carlos Alberto, un hombre más interesante incluso cuando hablabas en privado de él que cuando daba su expresión pública. Y Carlos Alberto Montaner escribió un artículo. Lo conocí en Miami. Sí, era un hombre, ya cuando hablabas con él, porque él cuando estaba dando digamos, su prédica liberal era demasiado ortodoxo, pero ya cuando hablabas con él ya te dabas cuenta de que habían matices importantes. ¿Por qué? Bueno, esa es otra discusión. Pero entonces Carlos Alberto Montaner tiene un famoso artículo que lo escribió hace siglos. Dijo,
Estado fuera del útero de las mujeres. Yo nunca se me olvida el nombre, porque estado fuera del útero de las mujeres. ¿Qué te está diciendo ahí? No te está reivindicando un derecho de la mujer. Yo no estoy aprobando lo que dijo Carlos Alberto Montaner. Solo te estoy diciendo, uno de los representantes más destacados del liberalismo latinoamericano y mundial, lo que te está diciendo. Yo me pregunto, ¿los liberales actuales de Nicaragua están listos para tener una discusión de ese nivel? Sería interesante que se pronunciaran. Sería interesante. Porque se quedaron callados cuando se derogó por la vía de hecho el famoso artículo en la Constitución política que viene de la Revolución de Celaya, liberal, y que doña Rosario Murillo, reivindicadora, que se supone que es una marxista, que se supone que está en pro de todos los progresismos de la humanidad. Don Barro, que se llama liberal, no dijo esta boca es mía. Entonces, yo no quiero cuestionar a nadie porque todos los partidos tienen esos problemas, pues. Pero si no, pero aquí estamos hablando de la sensatez, ¿verdad? Que me actualice la doctrina y que me diga, desde este punto de vista que yo soy liberal, yo planteo esto para la solución de los problemas de Nicaragua, pero no que me copien la receta de las internacionales, que yo también tengo fobia. Bueno, también hay muchos copiones en Nicaragua. No, ¿verdad? Es que en Nicaragua todo se ha copiado. Mira, yo te voy a poner, yo estuve revisando unos datos, yo siempre vivo revisando cosas. Hay un famoso escrito de Rodrigo Facio. ¿Vos sabés quién es Rodrigo Facio? La Universidad de Costa Rica se llama Rodrigo Facio, perdón, sí. Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio. ¿Qué es el campus? Sí. Rodrigo Facio era un famoso economista que desgraciadamente no llegó a ser presidente de Costa Rica porque se murió, se ahogó en una playa de El Salvador. Ya iba directo a ser presidente de Costa Rica. Y fue el que inventó, un brillante economista, que fue el que hizo el mejor diagnóstico de qué es lo que se debía hacer después de la revolución del 48. Pero ahí vos ves una clase política de un tipo que se mete a estudiar la historia de Costa Rica, se mete a estudiar las tendencias de ese país durante un siglo y te dice, este es el mejor derrotero en las condiciones que estamos en este momento. Y escribió un libro que se llama Diagnóstico, no recuerdo cómo, donde él hace una interpretación de lo que se debe hacer para que Costa Rica dé un salto, que Costa Rica dio un salto. Y a partir de 1949, pues pasó a ser un país que en ese momento se empezó a diferenciar totalmente del resto de Centroamérica y fue la decisión más correcta que han hecho, por lo menos que hicieron en el siglo pasado. Y Nicaragua necesita eso. Nosotros necesitamos unos estadistas que no los tenemos, ¿verdad? No que empiecen a copiar lo que dicen las internacionales, ¿verdad? También estaba leyendo un poco de los aterrizajes y todas esas cosas que no me quiero meter. Y diga, aquí estamos. Estos son los errores que hemos cometido y nosotros le hacemos al pueblo de Nicaragua esta propuesta. Desde esta perspectiva, con estas características. Esta parte del liberalismo no nos sirve a nosotros. Esta parte del conservatismo sí la podemos utilizar. Esta parte del sandinismo es válida. No es que quiero hacer un arroz con mango, yo deseara hacerlo. Pero yo no creo que la ideología liberal, que la ideología conservadora o la sandinista, que ya la cuestionamos, tengan todas las soluciones para Nicaragua. Ahora, si son soluciones, que es lo que dicen que dijo Enrique Sáenz, porque yo no lo he oído, pero no dudo que lo haya dicho. Pero, ¿qué fue lo que, según vos dije no, es que yo estuve leyendo, creo que vos cosas que dijiste, de que dice él que hay como grupos familiares, ¿verdad? Donde, entonces lo que priva son los que se juntan, y entonces eso es la ideología liberal.
Ah, sí, bueno, sí, ¿Ya? sí, claro, pues sí, que además son hechos históricos. Por eso. Se han juntado, ¿verdad? La familia. Entonces la familia, la que dice con base en sus intereses, esto y lo otro, qué es lo que es tal cosa, qué es lo otro. Eso pasa en toda la familia, no creas que solo en Nicaragua, pasa en el mundo, pero en otras dimensiones hay cosas más amplias. Por ejemplo, yo subí una foto, me invitaron a una discusión. Yo fui como oyente a la Universidad de Maryland, me invitó mi buena amiga Carmen Chamorro, una muchacha brillante de esas que Así la están conozco formando en Nicaragua perfectamente. y que espero que pronto estén dirigiendo. Y entonces me invitó Carmen y yo le dije, mira Carmen, estoy súper ocupado, pero porque eso voy a ir, y realmente quería ir. Entonces me pone alguien abajo, pero esos foros ¿para qué sirven? Y que no sé cuánto, y que ahí están perdiendo el tiempo. Entonces le digo, bueno, el foro no era sobre solo Nicaragua, es todo Centroamérica, porque nosotros creemos que el mundo gira en torno a Nicaragua. No, el mundo no gira en torno a Nicaragua, hay que estar claro eso. Y lo segundo es, le digo, es que los gringos no razonan como nosotros. Los gringos gastan millones, billones en su biblioteca, en sus académicos, para ellos tratar de entender gente como nosotros, que todo lo hacemos como improvisación, ¿verdad? Y por eso es la primera nación del mundo, por eso la primera, va a la vanguardia casi en todas las áreas de la ciencia, la tecnología en el mundo, porque invierten. Puede ser que de ahí no salga la solución para Nicaragua, pero sí puede ser que ellos encuentren alguna manera de cómo relacionarse con nosotros, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, despreciar, y te vuelvo a lo mismo, ¿dónde tenemos nosotros en nuestra cultura política un hombre, y vuelvo a repetirte, como Rodrigo Facio, que se ponga a estudiar y que te haga una propuesta sensata? Puede ser que lo haya habido, pero nunca tuvo preponderancia, porque los políticos de acción, y eso no lo digo yo, lo decía Franco Cheruti, del que hablamos la vez pasada, que escribió sobre don Fernando Guzmán, dice, todos los políticos que yo he visto en la historia de Nicaragua son hombres de acción, pero cero pensamiento, decía él. Eso decía Franco Cheruti, no lo digo yo, ¿verdad? Con sus excepciones, como en todo. Pero nosotros tenemos que abordar el problema de nuestro país. Y entonces en Nicaragua se ha vuelto una tendencia, no de ahora, desde el somocismo, porque el somocismo lo implementó con los famosos minifaldas que le decían, que era la tecnocracia somocista, que era muy superior a la que tiene la dictadura de Ortega. La tecnocracia somocista era en calidad, en persona, calidad, en urbanidad, y no es que soy somocista, pero la tecnocracia somocista y los ministros somocistas eran 10 veces mejores que cualquiera de esos que tienen ahí Ortega, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, yo ya me cuesta casarme. Es que aquí con esto yo voy a resolver todos los problemas, y entonces sale mi ley y ahora yo adoro a mi ley, y entonces el otro adora a no sé quién. No sos adorador de mi ley. De nadie. De nadie. Yo soy irreverente pues, políticamente en ese sentido. Ok, aventuremos una hipótesis de trabajo a partir de, estoy de acuerdo que el siglo XXI se inaugura el 19 de abril del año 2018, pues claro, políticamente hablando. ¿Es alguna solución? Mira, yo veo la solución lo siguiente. Abril es esperanzador a pesar de que, voy a decir algo, no hemos podido sacar a la dictadura. Pero Abril es esperanzador, y lo que dijo Yubran es esperanzador. Pero lo que yo se lo acepto a Yubran, porque hay también jóvenes que creen, y yo lo viví, es que yo soy joven. Y yo lo dije ayer, yo andaba en Freedom House y yo le dije, ¿y? Claro, ¿y? Sí. Y lo dije en una reunión, es que yo soy joven. Ahora, si sos un joven que tenés compromiso, que sos estudioso, que tenés la furia de querer transformar a Nicaragua, que tenés valores, pase mi hermano. Yo no tengo ningún problema. Todo el gabinete puede ser joven, todos pueden ser mujeres, todos pueden ser lo que quieran. Pero es que yo soy joven.
¿Y? O yo soy viejo. ¿Y? No, a mí lo que me comprueba es la actitud. Yo, por ejemplo, yo creo en Gibran. Ese es un líder nato. Yo creo en el que entrevistaste anteriormente, que ahorita se me olvidó el nombre, que estuvo con Gibran. Cristian Fajardo. Cristian Fajardo. Cristian Fajardo es un gran líder. No comparto un montón de cosas de él, pero ese es un líder. ¿Verdad? Hay un montón de muchachos que se la jugaron y que van a tener un espacio. Pero tiene, como dice Gibran, yo tomé una decisión y esa decisión pesa, a uno se le echa encima porque la gente cree que meterse a la política en Nicaragua es que te vas a enriquecer. A ver, ¿quiénes de los que hemos estado en la política en los últimos, de manera comprometida y honesta, estamos ricos? Explícame. ¿Estás rico vos, Sergio Marín Cornavaca? Todos hemos retrocedido, toditos hemos retrocedido ¿en qué? En nuestras relaciones familiares, en nuestros ingresos, en nuestras perspectivas. Lo que pasa es que uno tiene que darle, ¿verdad? Y entonces estás en el exilio y tenés que trabajar, no 8, tenés que trabajar 14 horas para poder. No queda de otra. No queda de otra. Y no nos estamos quejando, pero no es esa visión de que es que vos te metiste a la política y te viene el saco de dinero y vos lo sacás así. Eso no funciona así. ¿Verdad? Entonces, liderazgo jóvenes, no soy un hombre de fe, pero yo tengo fe que hay un montón de muchachos que van a tener su momento o lo tienen que tener, pero se tienen que formar, tienen que cuestionar y tienen que proponer, porque criticar es lo más fácil del mundo. Y Gibran dijo algo muy importante y tiene razón, y me lo dijo Lester Alemán y yo también se lo reconozco. Y me lo dijo en tono, al inicio no me gustó, pero después lo entendí. Nosotros hicimos lo que ustedes no podían hacer. Lo que pasa es que él no sabía qué había hecho yo, pero no importa, pero sí tiene razón en el sentido de que fue la juventud la que le dijo a Ortega, espérate un momentito. Nosotros también tenemos cosas que decir, aunque no las tengamos claras, porque también eso hay que tenerlo claro. La rebelión de abril lo que te deja claro es que no teníamos claro. Lo que teníamos claro era que el país no podía seguir por el derrotero que nos traía Ortega. Y yo creo que en ese sentido, vos lo dijiste hace unos varios programas, la dictadura nunca va a volver a ser lo mismo. Nunca. 18 de abril cambió el país. Los partidos tradicionales, y volvemos al nombre, hasta tuvieron que cambiarse de nombre, porque ya no es sostenible. La mayor expresión de que a nivel político hubo un cambio es que los partidos que surgieron producto de todo eso tienen que cambiarse el nombre. Ahora, ¿vos ves posible el surgimiento de agrupaciones partidarias de nuevo tipo, pero que obedezcan, por ejemplo, con todo el derecho del mundo, son conservadores, pero que se llamen Partido Verde, por ejemplo? Sí, es que mira, el nombre es lo de menos, ¿verdad? Eso es ponerse... pero lo es factible ahora. Sí. Hasta ahora yo conozco una experiencia. Bueno, los MRS que se cambiaron, ¿verdad? A UNAMOS. Hay una definición y claramente abrazan la socialdemocracia. Se inscriben dentro de todo este concepto de la... Lo que yo le pediría al MRS, que no se lo puedo pedir en este momento porque estamos en condiciones de exilio y todo, y se lo pido al liberalismo, y se lo pido al conservatismo, y se lo pido al que venga. A ver, ¿cómo expreso yo esa supuesta ideología en el desarrollo social, político y económico de Nicaragua? No me traigas recetas de las internacionales, porque yo tengo problemas con eso. Yo me recuerdo una persona. Muy bien. Se llama Rodolfo Solano Orfila. Fue el primer
presidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el gobierno de Figueres. No sé si fue en el de Tilio Late o en el de Figueres, pero en uno de los dos. Después de la revolución, fue el primero. Un hombre brillante que en su casa vivió Humberto Ortega, cuidado por él, oíme bien, durante creo que 2 años, antes de la caída de Somoza. Entonces, en esa casa de don Rodolfo Solano Orfila, eso me lo contó él a mí, eso no me lo contó, porque fue mi profesor. Y dice él que cuando el 19 de julio, él se viene en un avión, o el 20 de julio, y quien lo recibe en el aeropuerto es Humberto Ortega. Pues para que te estoy diciendo quién es. Dice don Rodolfo Solano Orfila que cuando ganan en el 48 y llegan a la bóveda del Banco Central, dice, hay un señor de apellido Martín, creo que era, no recuerdo el nombre, ¿y ahora qué hacemos? Aquí no hay un peso. Según él, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro, dice que ahí es donde toman la decisión de estatizar la banca en Nicaragua, en Costa Rica. Que estatizar la banca es algo totalmente comunista, ¿verdad? Claro, sí. Eso no se había visto en un país de Centroamérica jamás. Sí, un proceso de nacionalización. De nacionalización, y los bancos en Costa Rica todavía, cuando yo llegué, todavía eran nacionalizados. Fueron hasta como 5 o 6 años después que los liberaron y fue un Hay dos o tres bancos nacionales de Costa todavía Rica. El banco más grande de Costa Rica, que es el Banco de Costa Rica, tiene un patrimonio, la última vez que yo lo vi, de más de 5,000 millones de dólares. Y hay un banquero en Nicaragua, no voy a decir su nombre, que me dice que terrible en Costa Rica, un banco, una gran corrupción. Sí, es cierto, debe haber corrupción, pero ahí está el patrimonio de los costarricenses de 5,000 millones que mañana lo venden y resuelven un montón de cosas. Si fuera privado no habría nada. Ahora, sí. Ese banco tiene que competir, tiene que ser igual que los demás y no tiene que tener ninguna ventaja sobre los demás, ¿verdad? Pero ahí es donde yo veo la diferencia en el tratamiento político de las cosas. Aquí en Nicaragua lo que vos ves son los intereses de que vos no querés que, ¿verdad? Los grupos, el clan, quieren salir beneficiados, llevarse la tapa grande. Y no son capaces de ver que existe una cosa más común. Ahora, yo no vengo a defender la banca, a los bancos nacionales de Costa Rica, pero lo que te estoy diciendo yo es el debate político de lo que voy a hacer con mi país. Aquí lo único que hacemos es unas máscaras ideológicas para justificar mis intereses y que no tienen... O para escupir en rueda, pues, y tener una cuota de poder. Y justificar un montón de cosas. Yo les tengo miedo a las internacionales, soy honesto. Está bien, está bien. Ahora, no las desconozco porque hay cosas que a mí me gustan, pues hay planteamientos que a mí me gustan. Yo creo que estás haciendo un planteamiento totalmente aterrizado para esas agrupaciones que van a tener tarde Yo lo que quiero que entendamos lo siguiente. Este siglo es para construir lo que nunca hemos construido. Eso es no válido. Es cierto que nosotros estamos listos. Todas estas discusiones, todos estos problemas que tenemos los debimos haber resuelto en el siglo XX y no los resolvimos. Entonces nosotros, como yo he visto otras sociedades, tenemos que entrar en ese debate de ideas. Que el teórico, el que quiere el poder, te diga, aquí está mi libro, hermano. O aquí están mis asesores que me escribieron el libro y aquí está. Esto es lo que yo quiero para mi país. Yo aquí no me importa si está equivocado. Mira, uno de mis mejores amigos costarricenses fue el ideólogo primero de Miguel Ángel Rodríguez. Te voy a dar el nombre, se llama Fernando Araya, fue mi vecino. Y ahora es el principal asesor de Óscar Arias Sánchez. La misma persona, cambió. Yo le pregunté por qué, nunca me explicó, pero ese es otro tema. Fernando Araya ha escrito como 20 libros. Y es que eso no es que te da, pero él no sale en público.
Pero Oscar Arias le consulta, le pregunta, hacen planteamientos internacionales, no para Costa Rica, para el mundo. Aquí lo tengo como contacto. Fernando Araya. Fernando Araya. Muy amigo mío, puedes preguntarle. Hay un libro que leí yo hace tiempo de él que se llama El eje del tiempo, donde él analiza el liberalismo y el marxismo. Búscalo, tenlo en es extraordinario. Es extraordinario. Hombre, sí, es extraordinario. Es brillante. Yo lo he considerado el mejor teórico político de Centroamérica. ¿Verdad? Y era mi brother. Vivíamos una cuadra, pasábamos hablando. ¿Verdad? Y la última vez que yo fui a Costa Rica, que me invitaron a la casa de don Oscar Arias. Tengo fotos. Ahí me lo encontré. ¿Cuál es mi susto? Fernando. ¡Ay, Fernando! ¿Qué pasó? Entonces, cuando vos ves esa calidad de discusión en la élite, porque eso yo estoy claro que no se discute en el mercado, ¿verdad? Vos estás en otro nivel. Estás en otro nivel que nosotros no tenemos ese nivel. ¿Verdad? Y lo que hacen es, que es lo que han hecho las élites de Nicaragua, mandan a estudiar a alguien. Por ejemplo, cuando yo regresé a Nicaragua, yo me quedé sorprendido. No sé, eso ha cambiado, creo. Yo me encontraba personas que habían estado en el gobierno de doña Violeta, que me traían a discusión para las soluciones de Nicaragua los problemas de los republicanos y de los demócratas sobre el tema de los impuestos. Y yo, que no soy muy prudente, pero en esa época, como acababa de llegar a Nicaragua, trataba de ser lo más prudente posible. Y que sí tiene que ver, pero, a ver, el planteamiento de más impuestos, menos impuestos de Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con la realidad de un país que viene saliendo de la guerra, donde casi nadie paga impuestos? Y entonces yo me empezaba a hacer un montón de preguntas. Era gente que no tenía los pies en Nicaragua. Era gente que no tenía los pies en Nicaragua. Y uno de ellos me hizo un razonamiento que nunca se me olvida. Me dice, cuando yo vine aquí, era como esa señora que estaba ahí, que veía a los niños en la calle y empezaba a decir yo, uy, qué barbaridad. Ahora ya no me importa. Me dice. Yo solo... O sea, adaptarse a Nicaragua, según él, que viene de las mejores universidades de Estados Unidos, es ser insensible a las carencias y a las necesidades de nuestro pueblo. Eso es adaptarse a Nicaragua. No, señores, ese no es el camino. ¿Verdad? Vos ves representatividad política partidaria, ideológica, actualmente en los grupos de oposición y que puedan, digamos, asumir esta condición que vos estás planteando. Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Para salir de Ortega tenemos que juntarnos todos los que quieran juntarse. Donde casi siempre vas a tener que quitar a los extremos porque los extremos no ayudan en mucho. Yo sé que vos has estado preguntando mucho el tema de la negociación, y yo voy a hacer parte mía unas palabras que dijo Alexa, que vos la entrevistaste. Y yo sé que voy a ser criticado, no importa. Yo no he conocido una salida, no son palabras mías, las dijo Alexa, pero yo también las he dicho. Yo nunca he conocido una experiencia histórica, no en Nicaragua, en el mundo, donde querés salir de un régimen autoritario de manera pacífica y de manera ordenada que no sea a través de elecciones. Ahora, si llegamos a la conclusión como el que lo estuviste mencionando, porque yo te sigo mucho, aunque no creas, el programa histórico del Frente Sandinista, donde llegamos a la conclusión de que solo a balazo, entonces aquí estamos perdiendo tiempo, Sergio. Deberíamos estar hablando de cómo nos vamos a armar, cómo vamos a dar al traste con el sistema y cómo vamos a hacer que estalle la chispa del proverbio chino que citaba Mao en su famoso artículo, que ya lo tuve revisando y lo puse en mi artículo que va a salir la próxima semana en Confidencial sobre los jóvenes. ¿Verdad? Porque yo soy muy
Yo, si hay alguien que respeta a los jóvenes, soy yo. Pero yo les he dicho, y te lo vuelvo a decir la expresión que yo le hago. Joven, ¿y? Es que soy viejo, estuve en el Partido Liberal 40 años. ¿Y? No, señores. Bueno, yo creo que has definido también un modelo de joven que quiera acercarse, ¿verdad?, a ponerse Si a es gente disposición de como la patria. Yugran, si es gente como Lester Alemán, si es gente como Mac Jerez, mañana mismo nos abrazamos, no tenemos ningún problema. ¿Excluiste a la Alexa por razones de edad, porque ya no es joven o porque no entra en ese planteamiento? No, a la Alexa también. Mira, si hay una chavala brillante, la Alexa. Alexa es muy buena. ¿Verdad? Brillante. Oíme bien. ¿Verdad? Bueno, Lo que pasa es que tiene ese Carmen temperamento que es también. complicado, pero Carmen eso no le quita, Chamorro. pero precisamente es producto de su brillantez, porque ella sabe. Sí, es terca, claro, tiene referente más alto. Ella tiene otras aspiraciones y otras cosas. Entonces, claro, te volvés intolerante, te volvés un montón de cosas, pues, porque ya no te dan atolito con el dedo, ¿verdad? Ahora, no, esa su muchacha cerebro. fíjate que la Alexa me lo confesó. Me dice un día, Peraza, yo jamás me hubiera imaginado que vos y yo podíamos ser amigos. Algo así me dijo. ¿Por qué? Porque al final descubrimos que yo le tengo un gran aprecio, un gran respeto y ella, yo supongo que ella igual. Yo supongo, pero no, que nunca me lo ha dicho. Pero lo que te quiero decir es que ella se dio cuenta de que no es lo que hay gente que dice que soy yo, pues. Entonces se dio cuenta que hay un ser humano que también, igual que ella, tiene sus luchas, tiene sus debilidades, tiene sus conflictos, que hay veces se enoja, que hay veces se molesta por el mundo que vivimos y cosas de esas. Pero esa muchacha es brillante y tiene un futuro para Nicaragua. Y porque además tiene compromiso, que eso es importante. Ahora, no solo ella, ¿verdad? Yo Al igual que Carmen también, Chamorro. Pero la Carmen es otra. Yo, donde me invita, yo voy. Y yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. Y donde me invitan, yo voy, yo participo. Y así como te hablo a vos, yo les hablo a ella. Bueno, vamos a preparar la tercera parte. Hay muchas cosas, hay muchos cabos sueltos que tenemos que amarrar. Pero yo creo que yo no he ido a estudiar porque no tengo los libros, pero puedo empezar a buscar. Hay que verle el tema en los partidos. Mira, pero yo creo, y aquí no quiero, lo que te voy a decir no lo tengo sustentado. Yo creo que ahorita meterse en un debate de construir partidos políticos con ideologías, con perfiles, eso no nos ayuda a lo que queremos hacer. Eso creo así, a ojo de buen cubero. Pero para la teoría sirve para eso. Y creo que lo decía la Alexa. Uno tiene que ir a investigar qué es lo que pasa en otros lugares del mundo, cuál es la experiencia. Porque nosotros creemos que somos especiales. No somos especiales. Somos otro país del tercer mundo que no logra encontrar su camino, ya sea por el atraso económico, por la incapacidad de su élite, o por el lugar donde está ubicado, por la conformación histórica que tuvo. Hay un montón de justificaciones, ¿verdad? Pero no somos tan especiales, más bien es lo contrario. Somos parte, las 36, no, perdón, antes eran 27, no sé cuántas son ahora. Hay 27 naciones ricas y hay 194. Entonces nosotros estamos más cerca de las, de las que no están en las 27 que en las 27. ¿Verdad? Es hora de que nos empiecen a decir las cosas como son, crudas, duras. Perdimos el siglo XIX, perdimos el XX y ya tenemos 24 años enredados. Sí. Sí. Y necesitamos de los talentos de Nicaragua. Necesitamos de los talentos de Nicaragua, que los hay, pero están dispersos, están uno por aquí, otro por allá. No podemos, no hemos creado una generación que pueda, digamos, echarse el gran problema de Nicaragua y decir, bueno, aquí hay un grupo de mujeres y hombres que está dispuesto a que en los próximos 30 años hay que cambiarle el rostro a Nicaragua. Y lo peor es que hay talento. Aquí mencionamos, la Alexa, Yugran, Lester Alemán,
Max es brillante, Max es un muchacho brillante y están comprometidos. Pero ese liderazgo se tiene que expresar, ¿verdad? No es que porque es joven. ¿Y? ¿Por qué es joven? Ah, es que yo lo oía mucho en el Partido Liberal. Es que mi abuela fue liberal, mi tío fue liberal, mi bisabuelo fue liberal. Y yo no tengo ni una gota, y me hacían así, ni una gota de sangre sandinista. ¿Y? Eso son expresiones arcaicas de un país que no puede abrazarse. Porque diferencias políticas, ideológicas, religiosas siempre van a haber. ¿En qué país no hay? ¿En qué país moderno no hay eso? Yo me acuerdo que Constantino Urkullu, cuando yo fui su alumno, me decía, mira, qué maravilloso es Francia, me decía él, porque él estudió en la Sorbona. De repente vienen, dice, los camaradas marchando, el Día de los Trabajadores. Después vienen los sindicatos. Después vienen las lesbianas. Después vienen los homosexuales. Después vienen los ecologistas, los verdes. Y todos son franceses. Y ya casi todos reconocen que la Revolución Francesa fue un hito importantísimo en su historia. ¿Y quién dice que Francia no tiene identidad? ¿Y quién dice que Francia no es un país importante? ¿Y quién dice que Francia no ha jugado papeles trascendentales en la historia? Nosotros tenemos que entender que hay mestizos, que hay blancos, que hay afrodescendientes, que hay unos que son misquitos, que no nos queremos y que tenemos que aprender a ver cómo nos entendemos. Eso que yo digo se oye trivial, pero nosotros no lo hemos podido hacer. Estamos lejos todo el siglo para resolver ese problema. ¿Verdad? La única parte que tiene cierta identidad y coherencia, y te lo voy a decir, es entre León y Granada, más o menos, que tiene una estructura histórica y un pasado más o menos compartido, porque todo el siglo XIX y parte del XX no nos comunicábamos, por eso en gran medida fueron las guerras civiles, porque nadie sabía lo que hacía Granada y lo que hacía León. Y la solución que buscamos fue Managua. Resolvió algo del problema, pero no lo resolvió porque nosotros no nos encontramos. Hay un problema de que no nos encontramos. O sea, y nosotros no lo vemos, fíjate, porque yo he visto gente de otros países que viene y vive en Nicaragua y pasan un montón de fenómenos con la gente que vive en Nicaragua. Y solo te los digo porque ya sé que lo estamos haciendo muy largo el programa. En primer lugar, se quedan impresionados de la belleza del país. Te quedan impresionados de la belleza. País que no cuidamos, ¿verdad? Te quedan impresionados de la belleza del país. Segundo, se quedan admirados de la, ¿cómo se llama eso? De la receptividad del... A ver, el nicaragüense es muy... De la apertura del Nica. De la apertura, ¿verdad? De lo locuaz que somos para hablar, para atender a la gente, que no hay en todos los países de Centroamérica, ¿eh? Para no entrar en detalle. ¿Verdad? Eso también. Pero la gente se queda asustado de ver nuestros conflictos. La gente se queda asustada de cómo nuestros conflictos... ¿verdad? Ese va a ser otro tema, pero si esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado vivir como una oportunidad histórica. Y entonces varios me han dicho, qué peleones que son ustedes, qué peleones. Esa destructividad que tenemos, esas luchas horribles, donde perdemos la perspectiva de que hay una nación, que somos parte, que no. No, ahí hay un problema que hay que resolver, que no hemos resuelto. Y estamos claros de que el 18 de abril inició políticamente el siglo XXI. O sea, que tenemos 6 años de haber entrado al siglo XXI. ¿Verdad? Y nada puede ser posible sin salir de la dictadura. Nada.
Y esa debe ser la meta número 1, salir de la dictadura. La meta número 2, construir instituciones que puedan proteger a los más débiles, a los que no tiene nadie que los pueda proteger. Y en tercer lugar, muy importante, aunque hay alguien, y eso tiene que ver con las ideologías políticas, lo que dice Pérez Baltodano es correctísimo. Los que se declaran más antisandinistas y entre comillas liberales, el tema de la justicia social es un tema que se obvia totalmente. ¿Ya? Estoy hablando de los esquemas, como lo planteé. O sea, lo más importante es la libertad. ¿Cómo se llama el partido que nació del liberalismo? Se llama Ciudadanos por la Libertad. Lo que quiero decir es cómo se vincula la parte ideológica, ¿no? Claro, claro. Pero está el otro tema. ¿Y qué vas a hacer con esas diferencias sociales que se ven y que la gente la ve? Eso no lo puedes obviar. Entonces, el tema de la libertad, que es muy importante desde el punto de vista del liberalismo y que todos deseamos vivir en un país que nos dé libertades, no es sostenible si no es el otro tema. Y todos esos son temas ideológicos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen los antisandinistas razonados? Digo lo que dice Pérez Baltodano, pero que yo lo comparto. Defienden el Estado de Derecho y las libertades. ¿Verdad? Y ven el tema de la justicia, que ese es un problema que cada quien lo resuelva. Porque si tenés libertad, teóricamente, bueno, que no lo razonan así, el que tiene libertad y el que tiene un Estado de Derecho, que se la juegue solo, justo. Se oye bonito. Bueno, pero vamos no a ver, funciona así. vamos a ver qué receptividad hay sobre estos planteamientos en la clase política nicaragüense. Si yo te doy mi feedback, no quiero hablar en inglés, mi retroalimentación. Porque hay veces estoy pensando en inglés. Fíjate que hay veces empiezo a escribir cosas y me doy cuenta que estoy pensando en inglés. Que bueno, es que es malo, pero de repente ya empiezo a mezclar. Yo no siento eso, fíjate. Yo lo que siento es que están los jóvenes que sí están más dispuestos a permearse, no tanto porque estén dispuestos a permearse, sino porque no están contaminados, no están tan contaminados con lo que pasó en el siglo pasado, ¿no? Y eso es buenísimo porque están más abiertos a recibir nuevas ideas, que es necesario. Porque las ideas de la Guerra Fría en los viejos están muy presentes. El esquema de la Guerra Fría está presente y no ven grises, ¿verdad? Ahí no hay grises. Sí, o blanco o negro. No hay grises, no hay posibilidad de evolución y eso yo lo veo un error grave, pero bueno, tenemos que convivir con todas esas cosas. Pero si hay un error que creo que yo no voy a cometer, puedo cometer otro, pero ese no, es no pensar que la política tiene grises, porque si vos no ves grises, no hay salida, llegas a la misma conclusión. Son comunistas, son dictatoriales y por lo tanto la única salida tiene que ser violenta, que era el mismo razonamiento que usamos durante todo el siglo XX y durante todo el siglo XIX. Ahora, la realidad de la dictadura, esta es una de las dictaduras más oprobiosas que ha tenido, si no es la más oprobiosa que ha tenido Nicaragua en toda su historia, y la más irresponsable y la más que viola cualquier cosa. Pero estamos obligados a buscar una salida que no sea la destrucción nuevamente del país. Y eso reimplica el tema ideológico, ¿verdad? El tema ideológico, pero la ideología vista como una perspectiva para yo salir del problema, no una doctrina, entendiendo doctrina como eso, ¿no? Cuando vos vas a catecismo, ¿qué es que te enseñan? Doctrina católica, inamovible, claro. Eso es así, porque así es. Entonces no es esa cosa, no es esa ideología para decir aquí estoy y aquí yo no me muevo porque aquí yo estoy luchando por la libertad o estoy luchando contra el comunismo, estoy lo que sea del otro lado. Tenemos que cambiar. Allí yo vuelvo al conservatismo de don Emilio Álvarez Montalbán.
Y don Emilio me lo dijo a mí personal porque era mi vecino. Yo me iba a tomar café con él. José Antonio, yo lo comparto. Con los valores que nosotros tenemos no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Se necesita un cambio de chip. Tal vez no sé cuál, pero de que se necesita un cambio de chip, se necesita un cambio. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo sobre esto, José Antonio. Hay que oír. Mira, yo sé que lo que yo te digo aquí no me ayuda en mis aspiraciones políticas. ¿Por qué no? A menos que logre construir, y tal vez no lo he planteado así, pero yo estoy convencido de eso, que necesitamos de muchachas como la Alexa. Hay otro montón, ¿verdad? Como la Carmen Chamorro. Hay otro montón que no la voy a mencionar para no, porque estas están más expuestas. Necesitamos de gente válido. Como Yubran. Necesitamos gente como Alex Rojas. Ese muchacho es valiente, inteligente, bien intencionado. Alex Hernández, el que se salió de Monteverde. Hernández, sí. Hernández. Sí, es que él es Quintanilla Hernández, pero a él le gustan, pues. Alex Quintanilla Hernández. Y hay un montón, una playa de eso. Pero ¿cómo los ponemos? Por eso tenemos que hacer un movimiento donde nos abracemos, porque tenemos que luchar juntos contra la dictadura y bajar las aspiraciones de índole personal. Yo estoy convencido, a mí me lo dijo Fernando Araya, del que estábamos hablando. Fernando me hizo una crítica como pueblo y que nunca le he olvidado. Y te la voy a repetir. ¿Cuándo los nicaragüenses van a dejar ese egoísmo infinito que tienen por el poder? Te digo quién me lo dijo, que vos ya lo conocés. Fernando Araya. Y ese día yo no lo entendí, pero cada día. ¿Ah? Y te voy a citar otra cosa. Hay un ex vicepresidente de Costa Rica, que ahorita no me acuerdo el nombre, que hubo una revuelta ahí en los años después del 48. No me acuerdo el nombre. Y dijo, no, yo renuncio, dice. La vicepresidencia de Costa Rica no vale la sangre de un solo costarricense. Yo me voy para mi casa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Ha habido nicaragüenses que lo han hecho. Pero eso es en la clase política. Contaba uno ex presidente de Honduras, después, antes de la guerra de El Salvador y Honduras, algo así, que se juntó con Somoza y le dijo, quiero darme un golpe de estado porque me quiero ir a mi casa. Y lo hizo. Él mismo se dio un alto golpe de estado y se fue para su casa porque estaba harto, dice, de tener los problemas en Honduras. No me acuerdo el nombre hoy. Dice que Somoza le dijo inmediatamente, Somoza de baile, eso es lo más antipolítico que estás haciendo. Eso es una locura, le dice. El poder nunca se entrega. No, hay concepciones en la clase política nicaragüense que son las que nos meten. Yo estoy haciendo una investigación ahorita que la voy a compartir cuando la termine. Es cómo afectan, eso va a estar listo en 4 meses, 5 meses, cómo afectan las concepciones ideológicas, las supuestas concepciones ideológicas, en la visión que se tiene del poder y de su ejercicio. Claro. Ya lo estoy trabajando. Interesante. ¿Verdad? Eso va a estar listo en mes de septiembre. Entonces, un poco más. Y definitivamente que ahí sí tiene razón don Emilio Álvarez. Hay que cambiar los valores. Pero te repito lo que dice Andrés Pérez Baltodano. En Nicaragua hay que cambiar valores y prácticas. Y lo dijo Yubran, porque yo lo escuché. Fíjate que Yubran, que no ha leído Pérez Baltodano, sí en su experiencia práctica ya se dio cuenta.
Es muy intuitivo, y sí, muy en lo que intuitivo. se Eso es sabe, muy importante claro. para la política, ese olfato, ¿verdad? Eso se llama, después te lo digo cómo se llama. Mm, Lo que hay que cambiar ahorita son las prácticas, mm. porque los valores tardas 30 años en cambiarlo. Y a un montón de viejos, ahí sí hablemos mal de los viejos, hay un montón de gente que no tiene ninguna intención de cambiar, ¿verdad? Que está muy cómodo con su experiencia, muchas veces no utilizadas correctamente. Entonces el país necesita, voy a usar una palabra inglesa, un overhaul en su liderazgo político. Y los jóvenes no te garantizan por ser joven que lo van a hacer. Tienen que ser jóvenes talentosos, brillantes y algo muy importante que no se contabiliza en la política, éticos con su pueblo y con su gente. Mi propuesta no puede ser blanco y negro, porque hay gente yo soy puro, a mí me decían en el Partido Liberal cuando yo llegué, así me hacían, yo no tengo una gota de sangre sandinista, así con esa cara, una gota de sangre sandinista en todo. Con eso vamos a sacar a Nicaragua. O yo no tengo una gota de sangre de somocismo. No es por ahí. No es por ahí, perdónenme, no es por ahí. Es tolerarnos. El sandinismo como sandinismo no va a desaparecer. El liberalismo no va a desaparecer, el conservatismo no va a desaparecer, los socialdemócratas no van a desaparecer y dichosamente espero que salgan otras cosas que no sé cómo se van a llamar. Esperemos. La Esperemos. tarea que tenemos enfrente es enorme. Necesitamos de los jóvenes, necesitamos de las mujeres, necesitamos de los pueblos autóctonos, necesitamos cuidar la ecología que nos está pasando una cuenta terrible porque estamos destruyendo Nicaragua. Y necesitamos salir de Ortega. Y voy a decirte algo que tal vez a un montón de gente no le va a gustar. Ningún grupo puede solo. Ningún grupo puede solo. Que si pudieran, estarían haciéndolo. Estarían haciendo. Así es. Y yo pertenezco a un grupo que vos sabés a cuál es y yo he sido muy crítico. Ahora, no me voy a enojar y me voy. Es que me voy, pues, porque, bueno, puede ser que un día me vaya, pero no ha llegado ese momento, pues, porque yo creo que las cosas todavía estamos construyendo. De ese proceso de Monteverde vamos a hablar tal vez la próxima semana, si te parece. Ya tengo algunas anotaciones que he venido Yo creo que hay mucho que tomando. discutir. Yo estoy Hay mucho. Mm. como yo no recibo el cheque de la CIA, como dicen que recibo, porque si recibiera ese cheque me dedicaría a escribir, te daría entrevistas todos los días y todo eso, ¿verdad? ¿Qué deseara yo tener el bendito cheque de la CIA? Yo me imagino que vos también, ¿verdad? Porque sí, estaríamos tranquilos. Yo el único cheque que quiero es el de la mesa redonda, no el de la Entonces, silla. hay que hablar de las cosas. No perdamos el siglo XXI. Y eso pasa porque los nuevos liderazgos asuman sus papeles, pero se tienen que formar, ¿verdad? No queremos los políticos de acción de que habla Franco Cheruti, que son importantes. ¿Sabes qué decía Fernando Sabater sobre el héroe? Hay un libro famoso de Fernando Sabater que te lo recomiendo que te lo leas porque es una maravilla. Tiene un montón, pero hay dos que me gustan mucho en esa área. Uno se llama un ensayo que él hizo en 1982, La naturaleza del héroe, algo así se llama. Y tiene otro que se llama Panfleto contra el todo. El todo es esa gente que ve todo así, todo. No, dichosamente la vida tiene un montón de resquicios donde no encontramos cómo acomodarla. Hay gente que no haya dónde acomodarla. Dicen que eso decía de Herty. Dice que Daniel Ortega decía eso de Herty Levite. Decía, a Herty no lo metan en ese paquete, decía, porque ese es totalmente diferente. Yo nunca conocí a Herty, no te puedo decir, pero dicen que era un tipo Hay un libro totalmente que me está recordando de este famoso escritor Carlyle, ¿verdad? De héroes. No recuerdo el título, pero es
Me recordaste porque él cuenta ahí. Entonces, él hace una matar al descripción. Minotauro. Ajá. Él hace una descripción, lo siguiente. El libro es interesantísimo, pero hay uno de los capítulos que creo que es el mejor. Un libro enorme, son como 800 páginas. Dice lo siguiente, de todo lo que dice, porque dice un montón de cosas. Dice, no es cierto que las grandes transformaciones han sido hechas por el montón de gente. Para nada. No, son un grupito que piensa las cosas y logra aprender a todos los demás. Y eso se lo preguntaron a Lenin. ¿Dónde está el partido bolchevique? Y estaba en su oficina, ahí en el Kremlin. Dice, ahí en ese sofá caben todos. Te estaba diciendo que eran las cabezas, para bien o para mal, eran 5 jodidos. Pues, prenden las ideas, ¿verdad? Sí. Y va generando sinergia. Y va generando sinergia y se cambia. Así. Y lo otro que dijo, que es más impactante todavía y que hay que tener cuidado con esos liderazgos. Dice Sabater, el líder es impresionante, dice. El héroe es impresionante, dice. En los momentos difíciles es el hombre de la creatividad, del valor, de la audacia, del entusiasmo, el que cautiva a todos. Ojo, dice. Después, triunfa la revolución, dice, al día siguiente hay que matarlo porque se vuelve un peligro, dice, para su propia gente. Lo que te quiero decir es que ese que sirve para pelear en la barricada, para mostrar el valor, el arrojo, la creatividad, la agresividad, la sinergia, no necesariamente es el que debe gobernar, porque para gobernar se necesitan otras características. No sé si me estoy expresando. Perfectamente. De eso vamos a ahondarlo en un próximo programa porque viene como anillo al dedo al... ¿Qué clase de liderazgo quiere Nicaragua? Claro. Porque a mí me dice un tipo, y voy a volver a usar una expresión fea que ya se me ha pegado y no sé por qué. En un programa, en un space, me dice, es que yo tuve 3 semanas en un tranque. Me dice, ¿quién sos vos para venir así? Entonces yo le dije, como soy así, ¿quién dice que un héroe, un líder se construye en 3 semanas en un tranque? Yo no estuve en un tranque. ¿Y? Bueno, eso es también parte de la cultura política nicaragüense. Se trata de construir. Ahora, yo no estoy desmeritando lo que estuvieron en el tranque. No, para nada, no. Lo que estoy diciendo es que porque es como que yo te diga, mira, me leí 10 libros. No, me recuerdo la posición de Nairobi, por ejemplo, cuando excelente, te preguntan, ese es otro muchacho. No, dice yo hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. Así es. Nadie te tiene que pagar nada. Yo no me voy a poner a quejar aquí, porque esa es parte del cambio. Ay, es que no tengo con qué pagar la renta. No, claro, si necesito ayuda, pues yo te voy a llamar, Sergio Marín. Mira, no tengo con qué pagar la renta. Podés pasarme unos $300, a ver si los tenés, pues. Pero yo estoy claro que yo tenía una responsabilidad que yo la asumí y estoy pagando las consecuencias de esa responsabilidad. Nadie me dijo a mí que lo hiciera. Esa fue una decisión mía. Y yo asumo las responsabilidades de eso. Ahora, responsabilizo a la dictadura porque todo ciudadano, al igual que dijimos con Sandino, por muy humilde que sea, tiene derecho a expresar. Yo nunca se me olvida ese escrito de San Albino. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura merece ser creído y no sé qué otra cosa. No, merece ser escuchado y no solamente oído escuchado, y creído. Y sí. creído, algo así. Ya no me recuerdo porque lo leí hace siglos. Sí. Y vuelvo a lo mismo, no soy sandinista. Todo el mundo sabe mi historia. Enséñame la vena. A ver, aquí la tengo, no tengo una gota de sangre. Es que somos nosotros no nos damos cuenta cómo nosotros expresamos, ¿verdad? De manera física nuestras ideas. Imagínate lo que es decirle a alguien que no tiene una gota de sangre. O sea, por favor. Por favor. Decía Pablo Antonio Cuadra. Y vuelvo a lo mismo, me lo dijo a mí, no es que lo leí, me lo dijo a mí, que yo lo llevé a la Universidad de Costa Rica. José Antonio, donde hay 2 nicaragüenses, hay división.
Y ahí está su famoso poema, ¿cómo se llama? El hijo de septiembre, creo que es que se llama. Donde dice, fui indio, fui español. ¿Verdad? Ahí viene mostrándolo. ¿Ah? Después era, ¿cómo se llama? Monárquico y eran las dualidades las dos realidades, ¿verdad? Que experimentamos. Cuando vos las ves, y con eso termino, cuando ves, que ayer las estuve viendo por una circunstancia, cuando vos ves las estatuas de la isla de Zapatera, ahí está el alter ego, algo medio humano, medio animal. Y Pablo Antonio tiene un estudio sobre el alter ego. Claro. ¿Verdad? No somos ni una cosa ni somos la otra y no nos hemos podido reconciliar en 200 años. Tenemos que reconciliarnos. Y eso tiene que ser una política de Estado. ¿Cómo jodidos nos entendemos nosotros? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo participamos? ¿Cómo se recoge la idea de la mayoría? No de todos, porque es imposible, pero sí de por lo menos de la gente que tenga una vocación de participación política, social. Debe haber un gobierno nuevo de apertura, de que la gente diga, que la gente exprese, porque hay gente que ahora no hay que tocar los temas sociales, eso es un pecado. No, hay que tocar los temas sociales, porque los temas sociales son los que nos tienen en esta condición. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé, Sergio Marín. Estamos pendientes, no, pero es que hay que hablar otras cosas ahí. Y vos sos un factor muy importante en ese cuestionario que he venido elaborando. Bueno, José Antonio, espero que tengas un buen fin de semana, ¿verdad? Y que te metas duro al trabajo de la lectura. Léeme la próxima semana en el artículo sobre los jóvenes. Por supuesto que sí. Yo te prometo que cuando tenga lista, que ya empecé, esa investigación, yo la voy a presentar aquí con vos. Ok, perfecto. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, seguidores de nuestro programa. Espero que tengan también un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda.